Respecto a todos estos temas, los voy a abordar al mismo tiempo porque tienen relación. La imagen la diseñé yo. Como podemos ver, vamos a hablar sobre la tópica de Freud. La psique del ser humano, al Freud descubrir el inconsciente, entonces Freud también ideó un término para envolver la psique, es decir, el consciente, el yo, ¿no? Que antes de Freud solamente existía eso, el yo, y asemejarlo con respecto a sus descubrimientos. La primera tópica que él ideó y que tiene relación con el inconsciente es el ello. Entonces, la psique del ser humano está formada por un yo, con todo aquello que podemos reconocer diurnamente, toda aquella información, aquellas emociones, aquellos recuerdos de las que somos conscientes, vaya la redundancia. Eh, eh, bueno, en el ello van a estar constituidos todas aquellas emociones, recuerdos, pulsiones incluso básicas del individuo, ¿no? La pulsión de la sexualidad, la pulsión del hambre, la pulsión de sobrevivir, la pulsión de muerte. Todo ello va a estar almacenado en esa construcción psíquica que refleja el inconsciente y llamada ello. Y más tarde Freud habló sobre otra perspectiva psíquica a la que llamó superyo. El superyo no es otra cosa sino la alusión a la cultura. El superyo tiene que ver con todo aquello que nos integra a una sociedad. Me estoy refiriendo aquí a las leyes, a la moral, a todo aquello que nos hace como ser humanos ciudadanos, que nos hace civilizados, por decir algo, ¿no? Lo que nos diferencia de algún individuo que está en el Amazonas viviendo sedentariamente en una tribu es que nosotros estamos constituidos por el superyo. Bueno, respecto a las tópicas, pues eso es lo que yo entiendo. Respecto a la teoría estructural del subconsciente, el consciente y el inconsciente, bueno, el consciente, así como el yo, es todo lo que nosotros tenemos acceso en la vida diurna y de las que nos percatamos. El inconsciente fue como un descubrimiento revolucionario en 1889-1890, que se refiere a que nuestro aparato psíquico registra toda la información por nuestros sentidos y va a parar a una zona a la que Freud llamó inconsciente. Ahí va a parar toda la información y el inconsciente es el que se encarga de analizarla, de registrarla, de ordenarla y después regresarla otra vez con respecto al consciente. Bueno, el subconsciente, como tercera estructura del aparato psicológico del ser humano, propiamente sería un filtro nada más. El subconsciente se va a encargar de determinar qué información que se organizó, se analizó en el inconsciente pasa al consciente, ya digerido, ya como algún movimiento, algún recuerdo, alguna emoción, alguna información, etcétera, ¿no? Y está regido por principios muy básicos como el placer y el dolor. Bueno, entonces, siguiendo a los mecanismos de defensa y los métodos terapéuticos en el análisis psicoanalítico tienen también relación. Vamos a poner un caso hipotético que utiliza el mecanismo de defensa del desplazamiento, que crea, por ejemplo, en el libro de introducción al estudio de la histeria, el caso de Ana O,
la imposibilidad de que Ana O pudiera mover las piernas, ¿no? Ana O, cuando era niña, sufrió un trauma. Ella creía que había sido violada por su papá. Y cuando accedió a la vida adulta, ese recuerdo provocado por alguna vivencia, en este caso haber acudido a un prostíbulo, entonces la fuerza de la emoción que le trajo el recuerdo traumático que sufrió en la infancia no pudo eh, ser reprimida por el subconsciente para que ni esa emoción ni esos recuerdos afloraran al consciente. Entonces el subconsciente, al ser tan fuerte la emoción dolorosa del trauma y al no poder evitar que pase al consciente, lo que hace es enmascararlo con un mecanismo de defensa. Siguiendo el análisis de Ana O utilizó el mecanismo de defensa del desplazamiento como un cinto. No recordaba cuál era el trauma, sin embargo no podía mover las piernas. Aludiendo a otro mecanismo de defensa, por ejemplo, la proyección. Tomemos el caso de un hijo que trató mal a su padre recién muerto y en la noche del velorio se imagina el fantasma de su padre acechándolo y causándole tormentos. Bueno, Freud diría que la proyección, la imagen del fantasma del padre, no es otra cosa sino un mecanismo de enmascaración de aquel trauma que lo hace culpable de lo que hizo cuando su padre estaba vivo, ¿no? Así como esos dos mecanismos de defensa, tenemos el de la regresión, el de la negación, el de la ambivalencia, y por cada enmascaramiento que utiliza el subconsciente para reprimir aquellos sucesos traumáticos, nos estamos refiriendo a algún síntoma de alguna neurosis o incluso de alguna psicosis. Pues bien, Freud dice que utilizando el caso del hijo que ve a su papá fantasma, bueno, Freud dice que mediante la conversación en la terapia, si logramos que ese trauma aflore totalmente al consciente, entonces ya no tendría ninguna relevancia que se intentara enmascarar el recuerdo o se intentara enmascarar el trauma, ¿no? Y si aflora al consciente totalmente, entonces los mecanismos de defensa van a eliminarse y en consecuencia el síntoma también se eliminaría. Entonces, Ana o el hijo que está atormentado por el fantasma del papá, utilizando los dos ejemplos que estoy explicando aquí, van a terapia con Sigmund Freud y Sigmund Freud lo siente en un diván, hace que cierren los ojos y utiliza el primer método terapéutico llamado asociación libre para intentar escarbar en el inconsciente cuál es el nódulo original del trauma para intentarlo llevar a consciente, ¿no? La asociación libre es que el paciente haga alusión a lo primero que le venga a la mente, ¿no? Respecto al síntoma, obviamente. Por ejemplo, si llega el hijo atormentado por el fantasma del papá al consultorio, se sienta en el diván y comienzan a hablar con el psicoanalista le va a preguntar, bueno, dime cualquier cosa que se te venga a la mente con respecto a el suceso de haber visto a tu padre como fantasma. Y a partir de ahí comienza el análisis. Algunos otros métodos para intentar acceder al inconsciente y poder diseminar los mecanismos de defensa para que el trauma llegue al consciente y en consecuencia se alivie la sintomatología neurótica del paciente que acudió a consulta podrían ser la interpretación de los sueños, podrían ser la interpretación de los lapsos y errores involuntarios. Por ejemplo, decía Freud que en una ocasión el presidente de la Cámara de Diputados de su país, al iniciar una sesión de debate, en lugar de decir se abre la sesión, dijo se cierra la sesión. Bueno, Freud dice que ese error involuntario no fue coincidencia y que en el fondo lo que deseaba el político era saltarse el trabajo de la sesión legislativa.
Estamos también hablando como otro método que utilizaba Freud, terapéutico, respecto al chiste. El chiste es como una pequeña liberación de algo que inconscientemente podría causarnos descontrol, desagrado, disgusto al consciente. Por eso la mayoría de los chistes va versados en temas que nos incomodan, como la homosexualidad, como los judíos, como los gabachos, bueno, aludiendo a los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último ejemplo que yo pongo aquí muy sencillo es el análisis siguiendo la resistencia como punto de referencia para encontrar el nódulo patológico o el trauma, ¿no? Me refiero a resistencia, volviendo al tema del hijo que va a terapia, que ve a su papá como fantasma, ¿no? Y que el terapeuta le dice, bueno, dime todo lo que te venga a la mente respecto al suceso que viviste al ver el fantasma de tu padre, ¿no? Y si en alguna de esas cosas que le vienen a la mente el paciente se calla o le comenta abiertamente al terapeuta que hay cierta resistencia, cierta molestia respecto al tema que están tratando, pues bien, para el terapeuta, esa resistencia, esa defensa, significa que está más cerca de lo que inconscientemente causó el trauma, ¿no? Del nódulo patológico, ¿no? Y por lo tanto va a direccionar el análisis respecto a esos temas que el paciente, como defensa, impide acceder. Pues bien, como vimos, ya por último, todos estos temas tienen relación y por lo tanto los estoy intentando explicar en esta diapositiva. Espero haber sido claro. Respecto a las etapas psicosexuales del ser humano, bueno, Freud fue el primer teórico que descubrió que la sexualidad existe en la infancia. Antes de él, los teóricos pensaban que el niño era completamente asexual. Freud dice que la pulsión más fuerte en el ser humano, y por lo tanto es la pulsión que generalmente tiene conflictos entre el inconsciente y el consciente y que genera los mecanismos de defensa que son los síntomas de alguna neurosis, pues es la energía sexual. En este caso, yo entiendo como energía sexual el afecto. Incluso debería de tomarse las etapas psicosexuales como algo que no tenga alusión a la genitalización, sino más bien a la emoción, al afecto, ¿no? La libido, en ese sentido, podría ser sinónimo de afecto, ¿no? De amor hacia el otro o hacia uno mismo incluso. Bueno, entonces Freud dice que el afecto, que la libido, que la energía sexual en la infancia se presenta en diferentes etapas. Por ejemplo, del primer año al segundo año de vida, el afecto, el niño lo representa mediante el estímulo a su boca, ¿no? Por ejemplo, la tetilla de la madre cuando lo alimenta. Bueno, el niño está sufriendo afecto, está sufriendo placer, está sufriendo, está afectado de sexualidad al estar chupando la teta de la mamá, ¿no? Entonces la liberación sexual, la liberación del afecto se da en la boca. Respecto a la etapa anal, que se da de los 2 años a los 4 años, que es cuando el niño siente placer, siente líbido, siente afecto, y que generalmente en esa etapa el niño comienza a regular sus esfínteres, comienza a ir al baño, a donde tiene que ir a hacer sus necesidades, etcétera, a aguantarse las ganas, vaya, ¿no? Sería un ejemplo, ¿no? La tercera etapa es la etapa fálica. La etapa fálica, que es donde se da el complejo de Edipo, el complejo de Electra. Freud nunca habló de eso, no existe. Y el complejo de Edipo es una metáfora, insisto, ¿no? No es que Freud hablara de genitalización, ¿no? De sexo en coito, no.
él lo hablaba como una pulsión muy básica, afecto, amor, vaya, ¿no? Entonces, en el complejo de Edipo o en la etapa fálica, el niño tiene el primer intento por externar el afecto, externar el amor, externar su líbido, su energía sexual hacia un objeto externo que no sea su cuerpo. Como vimos en la etapa oral, en la etapa anal y en la etapa fálica, en palabras de Freud, el niño es completamente narcisista. Su afecto lo dirigía hacia sí mismo. Pues bien, en la etapa fálica, el afecto por primera vez lo intenta dirigir hacia alguno de sus progenitores, ¿no? Y el dirigirlo hacia alguno de sus progenitores habla por primera vez también de que la cultura lo introyecta, ¿no? Las leyes, la moral. Freud utilizó la metáfora del complejo de Edipo ante la culpa que sintió el hijo de haber involucrados con su madre y se sacó los ojos. Bueno, en este caso, esa metáfora sirve para decir que a los 5 años, a los 6 años, el niño se vuelve civilizado, se vuelve individuo que forma parte de una cultura. Y en esa etapa, por primera vez, aprende a reprimir su líbido, sus emociones, respecto a dirigirlo a ciertos objetos que no debería de ser por leyes, por moral, bien, ¿no? Por ejemplo, en Totem y Tabú, en el libro de Totem y Tabú, Freud dice que en la etapa fálica, al reprimir el primer deseo enorme, ¿no?, que tiene el niño de externar su energía sexual en sus progenitores, lo que está haciendo es introyectar las leyes de la civilización. A partir de ese momento, el niño se convierte en individuo que acata la moral y las leyes. Bueno, la etapa de latencia, Freud dice que después del primer intento por llevar a cabo la dirección de la libido hacia un objeto externo, fallido obviamente, hay varios años que van desde los 7, 6 hasta los 11, 12 años, en donde la libido se encuentra dormida y no hay necesidad en el ser humano de direccionarla, ¿no? Y la última etapa es la etapa genital. La etapa genital significa que el ser humano ya es capaz de dirigir su afecto, de dirigir su amor, de dirigir sus emociones hacia un objeto externo, ¿no? Por ejemplo, una pareja sexual, por ejemplo, un padre, por ejemplo, una madre, etcétera, ¿no? Pues bien, esto Freud lo diseñó en relación con el resto de sus teorías para confirmar que si hay un desequilibrio en el desarrollo normal de la libido, muy probablemente en la etapa adulta del ser humano exista alguna neurosis o alguna psicosis. Por ejemplo, si en la etapa de latencia alguna persona vivió algunos sucesos sexuales o algunos sucesos traumáticos, afectivos, amorosos, que no tuvieran en latencia su líbido, muy probablemente en la época adulta ese trauma, esa fijación por no haber desarrollado sus etapas afectivas, amorosas, lívidas, normalmente, ¿no?, como dice Freud, puedan traer consecuencias neuróticas o incluso psicóticas. Bueno, o incluso para el desarrollo de su personalidad. Por ejemplo, aquellas personas que se quedan fijadas en la etapa oral, cuando son adultas, dice Freud que muy probablemente tengan inclinación a la bebida, a fumar, etcétera, etcétera, ¿no? La etapa anal, por ejemplo, dice Freud en algunas de sus teorías que si tienen alguna fijación, algún trauma en esa etapa, pues de grande probablemente sean muy tacaños, probablemente no regalen cosas, probablemente se guarden secretos, etcétera, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el tema de las teorías psicosexuales.